Buenos días, mi nombre es Vania Quispe Yávar, soy especialista del Servicio de Hogares de Refugio Temporal de la Unidad de Atención y Protección. El día de hoy y vamos a iniciar. Nuestro servicio, los hogares de refugio temporal se implementan a partir de la ley 36364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nosotros en los hogares de refugio temporal albergamos a mujeres que hayan sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual, violencia económica o patrimonial. Nosotros tenemos una resolución, que es la resolución 150, que nos permite que nos brinda, mejor dicho, los lineamientos para la atención y el funcionamiento de los HRTs. Así también tenemos la resolución 153-2016 MIM, donde nos brindan las normativas para el registro de los hogares de refugio temporal. ¿Qué son los hogares de refugio temporal? Los hogares de refugio temporal son servicios de acogida temporal para mujeres afectadas por hechos de violencia que se encuentren en situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad y o salud física o mental por dicha violencia. Ellas pueden ingresar a nuestro servicio con o sin hijos. Los hogares de refugio temporal brindan protección, albergue, alimentación y atención interdisciplinaria considerando los enfoques previstos en la ley, así también las necesidades específicas de cada una de las personas albergadas en nuestro servicio y propiciamos el proceso de recuperación integral. Objetivos y características de los hogares de refugio temporal. Objetivos. Brindar alimentación, vestido, protección, soporte emocional, recuperación personal social de manera específica y acuerdo a las características de cada una de las personas que se albergan en nuestro servicio, tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas. También brindamos apoyo psicológico a fin de promover la autonomía de las personas albergadas en nuestro servicio, buscar el desarrollo de sus capacidades y permitirles el acceso a una vida libre de violencia. Brindamos una atención integral. En los hogares tenemos profesionales de psicología, trabajo social, cuidadora de niños, niñas, enfermeras y asistentes operativos que nos permiten a nosotras en el servicio garantizar una atención integral e interdisciplinaria que les ayude a la población que nosotros tenemos albergados a salir de este proceso de violencia. ¿Cuáles son las características de nuestro servicio? Es que el ingreso y la permanencia es voluntario. Todas las personas que están en nuestro servicio firman un consentimiento de ingreso al HRT porque necesitamos que ellas ingresen por voluntad propia. Nosotros, al igual que otros servicios del Programa Nacional Aurora, brindamos atención las 24 horas del día, los 365 días del año. La temporalidad, porque la permanencia en nuestro servicio es temporal mientras exista el riesgo para la víctima. Es individualizado puesto que se consideran las características y perspectivas de cada persona en su atención y nosotros trabajamos con el enfoque intersectorial como trabajamos con el enfoque intercultural como al igual que con el enfoque de género, para poder nosotras brindar una atención acorde a las necesidades de cada una de las personas que albergamos en nuestro servicio. ¿Cómo llegan los casos a los hogares de refugio temporal? Nosotros, como les mencionaba al inicio, tenemos la resolución 150-2016 que nos brinda también los criterios de derivación a los hogares de refugio temporal. Un primer criterio es que sea una mujer adulta afectada por hechos de violencia física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, cuya situación de violencia le expone a un riesgo severo o un riesgo de feminicidio. Ellas pueden ingresar con o sin hijos
Además, las mujeres que ingresan a nuestros servicios tienen que estar libres de perturbaciones psiquiátricas que pongan en riesgo a la población albergada, al personal y a sí mismo. También no deben tener enfermedades infectocontagiosas no atendidas o haber consumido sustancias psicoactivas y que no estén implicadas en procesos penales o con mandato judicial de detención. ¿Quiénes nos pueden derivar casos? Las usuarias a nuestros servicios no llegan directamente, sino llegan a través de instituciones que nos derivan los casos. ¿Quiénes son? Es el Poder Judicial, el Centro de Emergencia Mujer, también en algunas situaciones también nos pueden derivar casos el Ministerio Público, y en las regiones donde hay servicio de atención urgente, el SAU, también nos derivan casos. Entonces, las derivaciones se realizan previa evaluación del caso en coordinación con HRT para ver la disponibilidad de una vacante, y cualquier otra institución que esté involucrada con el sistema de justicia, como por ejemplo la policía, de repente alguna ONG, etcétera, tiene que derivar previamente, bueno, tiene que coordinar previamente con el Poder Judicial o el Centro de Emergencia Mujer para poder hacer la derivación a un hogar de refugio temporal. Nosotros en la resolución 150 tenemos, también nos dan las pautas de qué documentos la entidad derivante tiene que presentar. Lo fundamental son los primeros tres, que son el oficio emitido por las entidades derivantes, donde nos indican o nos solicitan el ingreso de la usuaria y de sus hijos, hijas. Lo siguiente es la ficha de referencia, que es el anexo 2, que también se encuentra en la resolución 150. ¿Por qué es importante esta resolución? ¿Por qué es importante esta ficha de referencia? Porque nos va a permitir a nosotros como hogares poder conocer acerca del caso, saber qué tipo de violencia ha sufrido la persona que está ingresando a nuestro servicio, con cuántas personas va a ingresar como acompañantes, y también conocer un poco sobre sus factores de riesgo, factores protectores, la apreciación psicológica, la apreciación social, la apreciación legal, y esto nos va a permitir a nosotras iniciar el plan de intervención con la persona usuaria y con sus hijos, hijas. El formato de consentimiento de ingreso al hogar, que es el anexo 4, porque que la les mencionaba que el ingreso a los hogares es de forma voluntaria, y por eso es importante que ellas puedan firmar este consentimiento de ingreso. El informe psicológico, social y otros, de repente documentos anexos como la copia de la denuncia, la copia de los DNIs o de la ficha RENIEC, son documentos que se pueden regularizar de acuerdo al plazo que nos establece la resolución 150. Pero estos tres primeros, oficio, ficha de referencia y formato de consentimiento, son fundamentales al momento de la derivación. ¿Cómo se organizan nuestros equipos de hogares de refugio temporal? Nosotros tenemos, como les decía, brindamos una atención interdisciplinaria y también brindamos una atención complementaria. Para la atención interdisciplinaria están a cargo la psicóloga y la trabajadora social. Para la atención complementaria tenemos a la educadora, que se encarga del cuidado de niños, niñas, y también tenemos el acompañamiento permanente. Quienes están a cargo de este acompañamiento permanente son los asistentes operativos. También la atención en salud, que está a cargo de una enfermera, y brindamos también por parte de la contraparte talleres ocupacionales y o productivos. ¿Cómo nosotros implementamos los hogares de refugio temporal? Nosotros los implementamos a través de convenios de cooperación interinstitucional entre el Programa Nacional Aurora y gobiernos locales o regionales. Actualmente nosotros tenemos 23 hogares de refugio temporal en 18 regiones. Todos ellos están en convenio. Solo 2 están en convenio tripartito, donde también la beneficencia firma el convenio con nosotras, pero los demás siempre están con gobiernos locales o gobiernos regionales. ¿Por qué es importante la suscripción de un convenio? Porque nosotros, en todos los convenios, la contraparte nos brinda la infraestructura para nosotros poder implementar los hogares de refugio temporal. Nosotros, entre otros aspectos, brindamos también a las 9 profesionales que atienden en el servicio de hogares de refugio temporal
la dotación de mobiliario y enseres, y también brindamos la alimentación. Entonces, pues nosotros decimos que brindamos un servicio interdisciplinario, integral, porque no solamente brindamos la atención psicológica, social, sino también atención en salud, el acompañamiento permanente, el cuidado de los niños, niñas y el servicio de alimentación y también el servicio de, también el alojamiento y el vestido. Entonces, pasamos a un servicio integral que busca iniciar la recuperación de las personas afectadas por hechos de violencia. ¿Por qué buscamos iniciar el proceso de recuperación? Justamente porque las usuarias en nuestro servicio van a permanecer por tiempo, por un periodo. Algunas van a permanecer 15 días, otras usuarias permanecen más de un mes, algunas otras 6 meses. Entonces, por eso nosotros decimos, iniciamos un proceso, porque en 15 días es muy poco probable que nosotros logremos recuperar a la persona que ha ingresado a nuestro servicio. ¿Cómo se da la derivación a nuestros hogares de refugio temporal? Existe una mujer víctima de violencia que se encuentra en riesgo severo o moderado. Si ella desea ingresar a nuestro servicio de manera voluntaria, el Centro de Emergencia Mujer, el SAU o el Poder Judicial inicia las actuaciones para poder derivarla a nuestro servicio. Si ella no desea ingresar a nuestro servicio, entonces las actuaciones del SEM y del SAU deben estar acorde a su protocolo. Entonces, ella manifiesta el deseo de ingresar a nuestro servicio, entonces se presenta la documentación que ya las habíamos mencionado anteriormente, que es el oficio, el formato de consentimiento informado y la ficha de referencia. Ella ingresa al servicio de hogares de refugio temporal, donde es recibida por las profesionales y donde iniciamos un proceso de acogida que posteriormente se los voy a explicar. Ok, entonces, este es más o menos el proceso que se da en la atención en los hogares de refugio temporal. Hacemos una coordinación previa para el ingreso. ¿Por qué? Porque es importante saber cuántos años tiene la víctima, con cuántos acompañantes va a ingresar. A veces no solamente ingresa con sus hijos, hijas, puede que ella también ingrese, de repente estaba al cuidado de su mamá, de alguna tía o de algún adulto mayor, etcétera, o de alguna hermana. Entonces hay que saber es importante para nosotras poder saber con cuántas personas va a ingresar ella para poder habilitar el espacio. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer, que usualmente, lo menciono mucho porque usualmente es quien nos deriva más casos, se contacta con el hogar y le dice, tenemos un usuario con tales características, va a ingresar con tantas personas, va a ingresar aproximadamente a tal hora, ¿no? ¿Tiene las vacantes disponibles? Sí, tenemos las vacantes, entonces se inicia el proceso. ¿Por qué es importante esta primera llamada? Porque nos permite a nosotras poder prever espacios, alimentación, en qué situaciones va a estar la víctima, si se va a poder desplazar o no por los propios medios. Algunas ingresan de repente con una fractura de pierna que ya posteriormente ha sido atendida anteriormente ha sido atendida en el hospital, pero va a ingresar a nuestro hogar para continuar con sus cuidados. Entonces tenemos que saber todo esto para nosotras poderles brindar un espacio habilitado, idóneo, adecuado y que se adapte a las necesidades de la persona usuaria y de sus hijos e hijas. Una vez que ya el caso ingresa al hogar de refugio temporal, se da el proceso de acogida. Y los casos no es que ya el SEM nos dice, ya te voy a derivar al usuario y está en camino, sino que un profesional o una profesional del SEM tiene que acompañar al usuario a nuestro servicio para poder hacer el ingreso. Ahí es donde nosotras iniciamos un proceso de acogida, es decir, le explicamos a la persona que está ingresando al servicio en qué consiste un hogar de refugio temporal, cuál es el reglamento que tenemos, cuáles son las normas, cómo va a ser el rol de vida diario. Es lo ideal explicarle al momento del ingreso. Muchas veces no se da así porque tenemos personas usuarias que ingresan en la madrugada, ingresan muy tarde en la noche, entonces por comodidad de ellas es mejor dejar toda esta explicación al día siguiente para que ellas puedan descansar y estar tranquilas. Después de haber tenido todas las diligencias, me imagino lo único que ellas desean es poder llegar a un espacio donde las reciban cordialmente y poder descansar ellas con sus hijos e hijas. Entonces, este proceso de acogida se da también porque es importante para nosotras, para que ellas se puedan adaptar al rol de vida diario que tenemos en los hogares de refugio temporal.
En los hogares de refugio temporal tenemos horarios, se organizan, las propias usuarias se organizan en el tema de limpieza, en la preparación de sus alimentos. Y me preguntarán por qué se organizan ellas, por qué no contratan personas para que cocinen para ellas. Porque lo ideal, nosotros desde hogares de refugio temporal, desde la sede central, tenemos también 2 nutricionistas que brindan la asistencia para poder preparar el rol semanal de menú, porque es indispensable que las usuarias puedan aprender también sobre alimentación saludable, porque al salir ellas de nuestro servicio, muchas de ellas no van a tener las posibilidades de contratar a una persona que les prepare los alimentos. Entonces es importante que ellas puedan conocer sobre pautas de buenas prácticas de manejo de alimentos, como la cocción, el lavado, cómo se conservan los alimentos, etc. Entonces, las preparamos no solamente porque la recuperación de nosotras, la recuperación de las usuarias es de manera integral y que les permita tener, llevarse ciertos aprendizajes fuera del hogar. Entonces, hay que explicarles todo esto a las personas usuarias cuando ingresan a nuestro servicio para que puedan tener una perspectiva, un panorama amplio de lo que va a ser el rol de vida diario y de lo que va a ser su día a día en un hogar de refugio temporal. Posteriormente, nosotros, el equipo, realiza evaluaciones complementarias a fin de determinar qué otras necesidades tienen que ser atendidas en las usuarias. De repente, en ese momento que el CEN intervino, no pudieron identificar a todas sus redes de soporte familiar, ahora sí están más tranquilas, recuerdan aquí con quién más podrían contar fuera del hogar, etc. Entonces, hacemos se aplica toda una intervención previa para poder recoger mayores datos, mayor información con ella misma y con sus hijos, hijas, y poder nosotros elaborar una valoración psicosocial. Esta valoración psicosocial no tiene mucha relación con la valoración de riesgo que hace el Centro de Emergencia Mujer, sino lo nuestro está identificado a ver necesidades y fortalezas de las usuarias que ingresan a nuestro servicio. Esta valoración psicosocial nos permite a nosotros poder iniciar el plan de intervención. Nosotros en los hogares tenemos un plan de intervención que involucra a todos los servicios, a todas las profesionales. Es decir, en este plan de intervención, si bien es cierto, lo dirige la trabajadora social y la psicóloga, pero involucra actividades, acciones de cada uno de los servicios de psicología, trabajo social, enfermería, cuidado de niños, niñas y acompañamiento permanente para la convivencia. ¿Por qué tiene que ser integral? Porque nosotros en los hogares de refugio temporal no solamente buscamos la recuperación emocional, sino también la recuperación personal social. Y esto implica que la señora también pueda atender su salud, se pueda atender la salud de sus hijos. Muchos de los niños que ingresan a nuestro servicio ingresan con estado de nutrición no adecuada, ingresan en estados de anemia, etcétera. Ellas también ingresan con infecciones urinarias no atendidas o enfermedades médicas que no tienen muchos síntomas como diabetes, hipertensión, etcétera, que ellas no se han percatado de que tenían esta enfermedad porque no hay muchos síntomas relevantes como un dolor agudo o situaciones similares, entonces ellas no prestan ese tipo de atención. Por eso es importante que en el proceso de acogida de estas primeras semanas se pueda brindar todo este tipo de atenciones para poder determinar qué voy a trabajar con mi usuaria y cuánto tiempo tengo para trabajar con ella. Por eso es importante cada uno de los documentos que se va trabajando, porque, por ejemplo, en la ficha de referencia está el tiempo probable de permanencia del usuario. Entonces el equipo sabe que ya va a estar 15 días y tengo que atender las necesidades más urgentes de la persona que ingresa a nuestro servicio. Si va a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, me da como más tiempo para poder programar más actividades, más acciones a favor del usuario y de sus hijos, hijas. Una vez que nosotros estamos ya con el plan de intervención, es importante también realizar el seguimiento. Y el seguimiento consiste en realizar coordinaciones conjuntas con los centros de emergencia mujer o con nuestra entidad o con la entidad derivante. ¿Para qué? Para que el usuario también pueda, porque nosotros en los hogares no tenemos un abogado. Entonces, toda la parte legal la hacemos de manera coordinada con los centros de emergencia mujer.
Entonces, para que ella también pueda conocer acerca de cómo está su caso, de cuándo le van a brindar las medidas de protección, qué implican estas medidas de protección. Si ya nosotros podemos identificar redes, pero quienes evalúan la idoneidad de estas redes son los centros de emergencia mujer. Entonces tenemos que siempre estar en constante seguimiento, porque además que los centros de emergencia mujer o la entidad que las ha derivado ha sido la primera cara que ellas han visto y necesitan continuar necesitan saber que su caso no ha sido abandonado, que a pesar que están en un hogar de refugio temporal, donde nuestro servicio de por sí es un poco restrictivo, porque somos hogares a puertas cerradas, donde no se les permite el tener el uso de celulares, el tener de repente el uso de su dinero o salir y entrar libremente, sino que siempre salen en compañía de un personal de hogares de refugio temporal. Entonces, eh, pues el niño es un poco restrictivo y saber que quien atendió primero su caso sigue con ellas, las está acompañando, les da informes, para ellas es mucho más fácil sobrellevar la situación en un hogar de refugio temporal cuando saben que aún su caso está siendo atendido por el Centro de Emergencia Mujer y que ellos están preocupando y la están llamando, la están visitando para saber también cómo está siendo atendida en un hogar de refugio temporal. Y es importante el seguimiento porque nos va a ayudar también a poder ir proyectándonos hacia un egreso, ¿no? Lo ideal es el egreso y empoderarlas para este egreso implica también que tanto hogares de refugio temporal y Centro de Emergencia Mujer se involucren en su caso. ¿Para qué? Para que no solamente iniciemos su proceso de recuperación, sino también iniciemos redes fuera del hogar que la permitan a ella poder contenerla. No solamente redes emocionales o sociales, sino también de repente redes que les permitan de repente estar inscritas ya en los hogares llevaron su curso de capacitación en panadería, por ejemplo, o en costura, o en bisutería. De repente ver como un CEPRO que ella también pueda ser insertada si ella necesita, si ella sí lo requiere, poder seguir siendo capacitada en alguna actividad productiva fuera del hogar de refugio temporal. Entonces el seguimiento es importante y nosotros en los hogares de refugio temporal, voy a comentarles cómo son. En convenio tenemos la contraparte, contrata una administradora del hogar, que es el enlace entre el servicio y el gobierno regional y o local. Y esta persona también se encarga de establecer como acuerdos o convenios entre la municipalidad y CEPTROS, ONGs, que puedan brindar capacitación productiva también a nuestras usuarias en los hogares de refugio temporal o insertarlas también ya a su egreso en bolsas de trabajo. Bien, eso es a grandes rasgos lo que nosotras hacemos en los hogares de refugio temporal, un servicio de protección a mujeres donde nosotros protegemos vidas, no solamente de las usuarias, sino también de sus hijos, hijas, porque para nosotras es importante atender a toda la población que ingresa a nuestro servicio y hacerlo con calidad y calidez. Espero que la explicación que les he dado el día de hoy acerca de hogares de refugio temporal les haya podido dejar claro qué es lo que nosotros hacemos desde este servicio. Muchas gracias por su atención.